Vamos a hacer una introducción a lo que es la evolución del computador. Fíjense lo siguiente en poquitas palabras porque lo vamos a ver en profundidad la semana que viene. Este realmente era el tema 2.1 y lo que vimos hoy era el 2.2, pero me pareció más conveniente invertirlo para obtener mejores resultados en cuanto a la clase. De todas maneras vamos a ver contenidos completos de ambas cosas, pero solamente como hago a veces cambié el orden de su planteamiento. Vamos a ver, aquí tenemos de manera resumida y gráfica lo que ha sido la evolución del computador. Vean que el computador, la idea inicial de este aparato surge del ábaco. El ábaco es un dispositivo de allá de la época de egipcios, persas y mesopotámicos, hace un montón de años, más de 2000 años antes de Cristo, que se usaba para hacer los cálculos. Una vez avanzado en esto, varios siglos más tarde, ya en nuestra época moderna, es decir, después de Cristo, empiezan a aparecer diversos dispositivos. Tenemos, por ejemplo, el aritmómetro, que era un dispositivo, la calculadora de esa época, que solamente podía hacer sumas y restas. Era una versión mejorada del ábaco. Luego tendríamos lo que llamaban la locura de Bagax, que era una máquina, digamos que de engranajes, que era bastante complicada de operar, pero que podía hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Después de esto, pasamos a lo que eran las primeras computadoras propiamente dichas, las cuales utilizaban tarjetas perforadas. Estamos hablando de hace, ¿qué podríamos decir? De hace 80 años, poco antes de que surgiera el computador formal, porque estos son equipos más de tipo mecánico, no electrónico. Luego teníamos la máquina de contabilidad, que ella también era otro equipo mecánico que permitía sacar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y porcentajes. Sí, eso era antes de la ENIAC. Vean que cuando estamos aquí, en este punto, es que aparece la primera generación de la computadora con la llamada ENIAC, la primera computadora. Era un computador prácticamente del tamaño de una casa, se podría decir, un computador enorme y sumamente complicado de operar, una memoria RAM de 1 mega, era equivalente a más grande que un refrigerador actual, de esos refrigeradores grandes. Imagínense si le querían poner 20 o 10 megas, tenían que utilizar un montón de espacios. La manipulación era a través del intercambio de switches y conectores, por lo cual no cualquiera podía operar ese equipo. Tenían que tener un equipo de técnicos especializados para poder realizar los procesos, y estaba limitado a lo que era la parte del gobierno para su utilización, especialmente en el campo militar. Una vez de allí, empezó a surgir la computadora tal como la conocemos, es decir, los equipos de escritorio. Estos equipos de escritorio lo que hicieron fue, en este caso, cambiar el uso de transistores, que era lo que utilizaba la máquina ENIAC, por lo que transistores, de tubos de vacío, perdón. La ENIAC usaba tubos de vacío. Cambiar el uso de tubos de vacío que tenía la primera generación por transistores. ¿Y qué hizo esto? Que se minimizó considerablemente el tamaño del computador. Ya prácticamente un computador no pasaba del tamaño de un escritorio o mesa normal como el que conocemos. Luego de allí, después de este paso, surge la siguiente generación, que se continúa con lo que es la miniaturización a través del uso de circuitos electrónicos, los cuales aumentaron lo que es las posibilidades de que se popularizaran los equipos al reducir su tamaño y costo.
En la cuarta generación viene a aparecer, ya dije la tercera para marcar por dónde voy. En la cuarta generación es donde vienen a aparecer los microprocesadores. En este caso, el primer microprocesador que se considera es el desarrollado por Intel, el 4004. Allí fue donde nació esta generación que es que es la que realmente hizo que se comenzaran a popularizar los equipos. Además de esto, en este mismo punto que tenemos aquí, empezaron también a surgir, no, en la tercera surgieron y en la cuarta se popularizaron lo que son los sistemas operativos, es decir, ese software de control que se encargaba de la mayoría de las operaciones, de las interacciones entre el ser humano y los dispositivos electrónicos, facilitando el trabajo. En la cuarta generación también empieza a surgir lo que es el Windows 3.1. Es decir, se pasa de un manejo a través de consola, de solamente elementos textuales, a un manejo ya más de tipo gráfico, lo cual facilita considerablemente el uso del computador. Fíjense que el uso del computador estaba bastante, digamos que no era tan popular porque las personas, el usuario común, lo consideraban como difícil de operar por no tener que aprenderse tantos comandos y códigos como era necesario. Para hacer cualquier operación tenías que aplicar un código de apertura de la instrucción y uno de cierre para saber hasta dónde vas a operar. En el caso de los procesadores de texto, control KB para colocar la negrilla, escribías tu texto y lo cerrabas de nuevo con control KB para que se acabara esa aplicación de esa herramienta de resalte. Y así había muchos comandos que aprenderse para poder trabajar con ese tipo de sistemas. En la siguiente generación, a partir de allí, las mejoras han sido no tanto desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista funcional y de software. Vean que en la quinta generación ya el computador está popularizado y se tiende a su miniaturización. Asimismo, empieza a formar parte integral de nuestras vidas, especialmente cuando hablamos del uso, surgimiento de Internet para la mayoría de nuestras actividades de comunicación. Ya en la sexta generación, lo que prevalece es la miniaturización. Es cuando el computador deja de ser un equipo ya digamos que de trabajo, digamos que pasamos de lo que es el laptop a lo que son las tablets, celulares, etcétera. Ya actualmente se piensa en el surgimiento próximo de una séptima generación que sería relacionada con lo que es el nanocomputador. Es decir, computadores con componentes integrados mucho más pequeños de los que estamos utilizando actualmente, que hablamos de una época del microcomputador. Hasta allí tendríamos lo que es la información del día de hoy. La próxima semana vamos a hablar con más profundidad de esto que tiene que ver con la evolución del computador y las generaciones del computador. Por el momento hemos terminado con el contenido del día de hoy. Si tienen alguna consulta, por favor, vamos para que la realicen. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que estamos hablando? Aló. Igual que, mira, es que si ustedes se fijan, hemos tenido computadores de muchísimas clases. Porque ese montón de aparatos de juegos de video que surgieron en los años 80 eran realmente pequeñas computadoras. Lo que era, por ejemplo, hablando de las de consolas conectadas al televisor, Atari, Nintendo, etcétera, todo eso son computadoras. Y lo que era la parte en esa misma época, de poco después, en los años 90
del Game Boy Advance y todo ese tipo de dispositivos, ya estábamos hablando de esa miniaturización que llegó a convertirse en los celulares de hoy en día. Yo no llegué a utilizar esa PC Pocket, pero sí la llegué a escuchar. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Bueno, viendo que no hay más dudas, no hay más comentarios, vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias por su asistencia y continuaremos con este curso la próxima semana. Por el día de hoy todavía no les voy a asignar ninguna tarea por allí para que las vayan haciendo. En cuanto a este curso tiene pocas tareas en cuanto a esa parte práctica de momento. Ya será un poco más adelante. Sí, ya nos vemos dentro de un ratico. Vamos a descansar un poquito. Póngase las pilas, tómese su cafecito para que podamos estar más animados para el próximo curso. Gracias por su atención y le paso el mando a lo que es su delegado.